Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos del Oriente. El presidente López Obrador presentó ayer su segundo informe de gobierno en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19. Una contracción económica del PIB del 18.7%, una crisis de inseguridad y sanitaria a la alza, videoescándalos, proyectos cuestionados y casi con el 55% de aprobación a cuestas. ¿Cuáles son los logros de esta administración en su segundo año de gobierno? ¿Los datos ofrecidos coinciden con la realidad? ¿Los planteamientos del Ejecutivo están a la altura de los retos que enfrentamos? ¿Qué se debería modificar? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña Alejandra García Morlán, diputada federal por el PAN, secretaria de las Comisiones de Turismo y de Seguridad Pública. Diputada, buenas tardes, bienvenida a este programa. Qué gusto tenerla aquí. Buenas tardes. Quisiera abrir con una declaración dentro del marco del informe. El presidente dijo, incluso afirmó, no es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. ¿Es así? ¿Contamos con el mejor gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, antes que nada te saludo, Fer. Muchas gracias por la invitación también a El Oriente, por permitirme compartir el punto de vista desde Acción Nacional, que bueno, pues hoy conformamos la principal fuerza política de oposición frente a esta nueva conformación del gobierno. Bueno, pues esa es una afirmación, como tantos dichos del presidente de México, que no necesariamente coinciden con la realidad. El día de ayer hubo precisamente también una declaración, una postura de parte del sector empresarial en voz del presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien pues le da la vuelta a esa declaración y pues dice que pues estamos en el peor momento de México, ¿no? Y que ha sido el peor manejo que se le ha dado a la gobernanza del país. Me parece que ese tipo de declaraciones de parte del presidente pues se alejan totalmente de la realidad que están viviendo pues millones de mexicanos y de mexicanas hoy en día. Claro, dentro del discurso del presidente mencionó varios logros. Me parece que esos logros, algunos incluso fueron elevados a rango constitucional. Por ejemplo, el asunto de los programas sociales. El asunto de los programas sociales es algo que el presidente ha señalado en reiteradas ocasiones como un triunfo de su administración. Incluso en este último informe señala de manera triunfalista ya el rango constitucional. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Me parece que han tenido una postura crítica. Sí, claro, nos parece que se ha jugado muchísimo. Diputada, no sé cómo lo vean. Ajá. Sí, me parece que se ha jugado, perdona, mucho con el discurso y con la retórica por parte del gobierno federal. Por supuesto que nosotros estamos a favor de los programas sociales y que los programas sociales lleguen a quien más lo necesita. El grave problema es que ahora que están en rango constitucional, pues ya es un derecho que tiene cualquier mexicano y mexicana que reúna pues estos requisitos, principalmente en lo que se refiere a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Sin embargo, si nos pasamos al plano de la realidad y lo que está aconteciendo a lo largo del país, y pongo como ejemplo Oaxaca, nuestro estado, porque además pues es uno de los sitios, una de las entidades donde están aterrizando o donde en teoría debieran estar aterrizando todos estos programas sociales por las propias condiciones que reúne nuestro estado como uno de los pues, estados de más alta marginación en el país. La realidad es que no está sucediendo, no está permeando y las personas no están accediendo a estos programas sociales. Y yo te lo puedo decir, pues ahora sí, porque me ha tocado caminar, finalmente parte de nuestra labor como representantes populares, pues no es estar precisamente aquí en la oficina imaginando pues lo que necesita el país. Me parece que tenemos que estar en contacto permanente con la ciudadanía y bueno, es lo que yo hago cuando me encuentro allá en nuestro estado, en Oaxaca.
y camino y pregunto a las personas, y son muchísimos casos de personas, adultos mayores, por ejemplo, si nos vamos a este programa, que lo censaron y que nunca recibieron el apoyo económico, o bien lo recibieron en una sola ocasión y después los dieron por muertos, o sea, están en el sistema, pero aparece como si ya hubieran fallecido. Y me parece que algo no está saliendo bien. No hay suficiente supervisión de que estos programas realmente estén aterrizando. Lo dejaron en manos de estos servidores de la nación, me parece que es el nombre que les puso el gobierno federal, estas personas encargadas pues de caminar a lo largo del territorio nacional e ir levantando los censos, y no está considerada gran parte de la población. Entonces, finalmente, ¿de qué sirve que esté en ley un derecho si realmente no está aterrizando o las personas no se están beneficiando de estos programas sociales? Yo como diputada he sido, he insistentemente pedido que se vuelvan a revisar los padrones, que se vuelva a hacer un censo para considerar precisamente a todas estas personas que reúnen el perfil y los requisitos y que no están siendo consideradas pues en esta bolsa de más recurso público que se hizo, que se aprobó precisamente pues para que puedan ellos finalmente acceder a estos programas de apoyo, ¿no? Entonces, una cosa dice la ley y otra cosa es lo que sucede en realidad. Entonces, no puede presumir el presidente de algo que no está sucediendo. Nosotros no dudamos de su intención de que las cosas vayan bien. Sin embargo, no se gobierna con buenas intenciones, se gobierna con acciones. Incluso en el programa Sembrando Vida parece que también tienen el mismo problema. No sé si ustedes también han registrado esta situación o si el programa en términos generales va funcionando de manera adecuada. Sí, mira, una de las banderas precisamente de este gobierno y que además es una bandera que nosotros hemos venido manejando durante siempre, desde la Fundación de Acción Nacional, es la bandera anticorrupción. Pero vuelvo a lo mismo, una cosa es manejarlo en el discurso y que además ahora ellos han empezado a adecuarlo a su conveniencia, porque ahora resulta que hay corrupción buena y la corrupción buena es cuando el hermano del presidente recibe recursos pues de procedencia ilícita o que al menos no se conoce y que eran para la conformación de su partido político y que además no fueron reportados al INE, lo cual pues cae en sospechosismo. Y por otro lado, cuando se trata de sus opositores, como ellos nos llaman, pues entonces sí es corrupción. Yo creo que la corrupción no es buena ni mala, la corrupción es corrupción y se tiene que denunciar y se tiene que sancionar. Y eso simplemente no está sucediendo. ¿Hay corrupción en sus programas sociales? Por supuesto que sí. En Oaxaca tenemos el caso que sucedió en el municipio de Tuxtepec en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual a un joven, además estudiante de maestría en pedagogía, lo mandaron a repartir láminas, un tema que nada tiene que ver con capacitación para el empleo o, o que tenga que ver con formación. Tuvo un accidente en el cual casi perdió la vida y bueno, ese tema pareciera que está en el olvido o que eso no se tiene que considerar o no se tiene que juzgar porque es un tema del gobierno federal. Yo creo que ese tipo de situaciones generan decepción también en la ciudadanía, ¿no? No se puede, repito otra vez, gobernar o compartir triunfos que solamente son triunfos sobre un papel, ¿no? Que realmente no son acciones concretas y que aterricen en beneficio de los ciudadanos. También en el discurso ha señalado el presidente como logro de su administración la reducción de la criminalidad. Pero pareciera que los datos de incidencia delictiva que son ofrecidos por el propio gobierno, pues su administración, nos dan una cachetada y nos revelan una sociedad profundamente vulnerada por el crimen organizado, y ya ni siquiera por el crimen organizado, sino por delitos que tienen que ver con robo a transeúnte, robo a casa, habitación, ¿no? No sé cómo es el panorama allá en Oaxaca y no sé cómo lo tengan ustedes en el sentido de la Comisión de Seguridad Pública que usted coordina, que usted es la secretaria. No sé cuál es el panorama que ustedes observan ahí, si en realidad
¿Es la información del presidente o no? No, por supuesto que no. El 2019 y ahora lo que llevamos del 2020 han sido los años más violentos en la historia reciente de México. La estrategia de seguridad pues simplemente no ha funcionado. Es más, ni siquiera la conocemos. No hay coordinación ni articulación entre el gobierno federal, entre los estados y los municipios. Lamentablemente el secretario de Seguridad Pública pues más bien a lo que se ha dedicado pues es a hacer campaña política. Todos sabemos que él tiene aspiraciones para ser gobernador allá en su estado y me parece que pues es legítimo, él puede tener un interés personal en aspirar a una candidatura, pero entonces debiera dejar esta tarea fundamental para el país, ¿no? El tema de la paz, el tema de tener seguridad y bueno, pues llevan más de 60,000 muertos por temas que tienen que ver con inseguridad y es un tema que además pues deja vulnerable precisamente pues a la población, presupuesto hay una fiscalización adecuada, hay fondos federales que lo están operando a su antojo los estados y sobre todo los municipios, y me refiero por ejemplo al caso del Fortaseg, en el cual pues pareciera que más bien están buscando pues cómo aprovechar pues para intereses más bien personales, cuando debiera priorizarse el tema pues de la prevención o el tema de la... No puede ser que haya estados o municipios donde un elemento de la policía gane 21,000 pesos y en estados como Oaxaca el salario está en 6,000 pesos. Me parece que eso también genera vulnerabilidad y están pues ahí precisamente en cualquier momento pues puede llegar el crimen organizado a ofrecerles más recursos, ¿no? Entonces me parece que no hay una visión adecuada que pueda responder a las necesidades en materia de seguridad que requiere el país hoy en día, ¿no? Vuelvo a tocar el tema de Oaxaca y además de México también. Uno de los ejes fundamentales, hablando ya en términos de economía, sin duda es el turismo. ¿Cómo pretendemos que la gente voltee a nuestro país, voltee los ojos hacia México, voltee los ojos a estados turísticos como lo es Oaxaca, cuando son inseguros, cuando las cifras en materia de seguridad pues no nos benefician, cuando las mujeres no nos sentimos protegidas, no nos sentimos seguras? El tema de feminicidios también es uno de los números rojos que tenemos ahí y que no se han atendido de manera correcta. Entonces, en la medida en que nosotros no podamos vender y demostrar que tenemos una clara estrategia en materia de seguridad, que nuestros policías están bien pagados, que hay una campaña y política pública en materia de prevención, pues por supuesto que los turistas tampoco van a llegar y no va a haber derrama económica. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en realidad esa responsabilidad le compete a las autoridades locales, ¿no? A los gobernadores en concreto, que los gobernadores no están haciendo su chamba y que además la oposición se ha dedicado a criticar específicamente al Ejecutivo. ¿Ustedes cómo ven esa relación un poco tirante entre los gobernadores y el Ejecutivo, la relación federalista? ¿Y qué tanto es la responsabilidad del Ejecutivo, del gobierno federal en concreto, y de los gobiernos locales, diputada? Bueno, las peores cifras están en lo que tiene que ver con delincuencia organizada y narcotráfico, que tienen que ver totalmente con el ámbito federal. Ahí no le corresponde a los municipios, no es un ámbito local. Y pues lo más fácil es acusar al de enfrente, ¿no? Buscar a quién echarle la culpa, y eso es lo que está sucediendo en el país. Las mesas de seguridad me parece que no terminan de funcionar. Debe de haber primero una estrategia muy clara desde el tema nacional y después deben articular y coordinar con los estados y con los municipios, por supuesto considerando el contexto social de cada estado, de cada municipio. En el caso pues de mi estado, pues bueno, son 570 municipios, de los cuales
cuales 417 son usos y costumbres. En la mayoría de ellos pues no hay una profesionalización de parte de los policías, más bien es como un servicio social lo que ellos aportan. Entonces me parece que debiera haber estrategias también muy tropicalizadas o que consideraran el entorno y los contextos. Me parece que han dejado solos a los gobernadores, a los presidentes municipales, pues en combates donde debiera entrar el gobierno federal. Me parece que ha reinado también la impunidad. Ahora resulta, todos fuimos testigos pues de lo que sucedió el año pasado en Sinaloa cuando atraparon al hijo del Chapo y después lo dejaron en libertad y bueno, pues aquí no se puede no puede medirse con dos varas, ¿no? Con dos medidas diferentes. Y a los poderosos, delincuentes, narcotraficantes, pues darles esta opción o esta impunidad y mientras tanto, pues a un ciudadano común y corriente, pues sancionarlo con el máximo castigo que pueda haber, ¿no? Me parece que la justicia, la aplicación de la ley no debe estar sujeta a quién eres o qué representas, sino debiera aplicarse por igual a la ley, ¿no? Entonces también es uno de los grandes pendientes que tiene este gobierno federal, el que no hay una estrategia adecuada en materia de seguridad pública y también revisar todo el tema de justicia, ¿no? Es correcto. Una cuestión. Se menciona, a mí en el discurso del presidente López Obrador, menciona los datos económicos, ¿no? Las cifras, y menciona como parte pues no sé si decirlo un logro, el asunto de las remesas, ¿no? De hecho, les agradece a los paisanos que envían las remesas, lo está contabilizando como parte del ingreso. ¿Es este camino el correcto? Es decir, considerar las remesas como parte del ingreso, o de plano estamos siendo muy críticos con el presidente, no estamos poniendo el panorama en una dimensión adecuada, diputada. Sí, claro, me parece una declaración totalmente irresponsable, es como pararse el cuello con algo que no tiene que ver absolutamente con una estrategia o con política pública generada desde el gobierno federal. Es más, en materia de migración, es uno de los rubros que sufrió recorte, desaparecieron del programa 3x1, por ejemplo, en el cual nuestros paisanos que estaban en Estados Unidos, pues mandaban dinero y por cada peso que mandaran la federación ponía uno, los municipios podían otros y se podía hacer infraestructura y obra pública y sin embargo, pues no se les dio importancia a eso, más bien el tema del aumento de las remesas. Más bien sí es un tema que debiéramos agradecer a los migrantes, a nuestros paisanos que están ahí jugándose inclusive hasta la vida, que están ahí no por un tema donde pues ellos quieran estar ahí por un tema de decisión muchas veces pues libre, voluntaria sino más bien lo hacen dejando a sus familias por un tema que tiene que ver pues con una mejoría, con bienestar en su entorno familiar, ¿no? Entonces sí me parece una declaración muy atrevida de parte del presidente, es un poquito como lo que hizo cuando el desplome del petróleo, de la gasolina, dice, en su momento pues él cantó y dijo que él había bajado los precios de la gasolina y por supuesto que no es así, hay un boquete ya muy grande, hay pérdidas en Pemex y esa parte pues no la están compartiendo, no la están visibilizando, ¿verdad? No la están transparentando. Pero el presidente ha dicho que hay austeridad, incluso en su informe menciona de manera insistente la austeridad. Ha habido en esta administración una cantidad impresionante de recortes a ciertas áreas estratégicas y a veces no tan estratégicas de la administración pública. ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Dónde está ese ahorro? Porque lo menciona como parte de un logro. No sé si ustedes han visibilizado de alguna otra manera si ese recorte se está destinando directamente a los programas sociales o si se está yendo a alguno otro de los proyectos que pues podrían ser funcionales o no. Sí, el recorte o esta austeridad digo entre comillas porque una cosa es lo que dicen, pero bien vemos vacacionando a
representantes populares de Morena o a gobernadores o a presidentes municipales, pues ellos prefieren irse a Europa o prefieren salir del país, les encanta estar en las salas premium de los aeropuertos, viajan en las mejores camionetas, tienen a sus hijos en escuelas privadas, entonces como que le juegan al doble discurso y eso es lo que lastima a las personas, ¿no? Esta incongruencia. Pero bien, el tema, digamos, el presupuesto se construyó precisamente pensando en los programas sociales, que más bien lo que están haciendo, pues, es crecer o tener una base electoral que viva de estas dádivas, porque finalmente esos son estos programas sociales. El gran problema es que ni siquiera están llegando a las personas, ¿verdad? Yo creo que los mexicanos y mexicanas somos hombres y mujeres de trabajo y lo que necesitamos simplemente es la oportunidad, garantizar empleos dignos y bien remunerados, y no es que estemos estirando la mano a ver cuánto dinero nos va a regalar el gobierno, ¿verdad? Además, ese dinero no está bajando, me parece que no ha sido abierta la manera en la cual se están entregando estos apoyos, sino más bien ha quedado a consideración de personajes de Morena o bien de estos servidores de la nación que no sé cuál ha sido su criterio. Hay muchísima opacidad alrededor del manejo de estos recursos, no hay ningún ente, ninguna instancia que esté supervisando cuánto dinero llegó a Oaxaca y de qué manera se está otorgando y que realmente existan esas personas. A mí lo que me ha tocado es conocer personas que fueron censadas y que no les ha llegado su recurso o que les llegó una vez y de ahí ya no se sabe. Alguien más quizá está cobrando pues este apoyo, este recurso público y se dejó de destinar recurso para fomentar la inversión, por ejemplo, para garantizar el empleo. Esa parte pareciera que no le interesa al gobierno federal y bueno, pues me parece muy lamentable. Hubo recortes también en temas, por ejemplo, como el turismo, desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, esta instancia encargada de promover a nuestro país. Hoy en día, pues no hay dinero para promoción, pero sí hay dinero para los programas o estos proyectos faraónicos como lo es el Tren Maya, el aeropuerto, Dos Bocas, son 52 mil millones de pesos que están ahí y que además no se sabe de qué manera se está manejando ese dinero. El 70% de las compras que ha hecho este gobierno han sido mediante adjudicación directa. Solamente se los han dado pues a las personas cercanas a la cuarta transformación, a los morenistas, y esto es lo que pues está mal, ¿no? Parece mucha incongruencia entre lo que se dice o entre lo que se prometió y lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la relación del presidente con los empresarios? ¿Creen que es correcta, que ese es el camino, o hay animadversión por parte de la comunidad empresarial? ¿O de plano al presidente no le importan los empresarios, o sí le importan sus amigos? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, más bien hay animadversión de parte del presidente hacia la clase empresarial. Los ve, pues creo que también les puso ya el calificativo también de fifís o neoliberales. No tiene esta visión que finalmente los empresarios generan empleos. Ellos finalmente también en el país y generan pues movimiento en la economía. Ahora frente a este mal manejo de la crisis sanitaria del COVID y que ahora pues es una crisis económica también, pues prácticamente se les dejó solos a los empresarios. Han sido ya miles de empresas microempresas, sobre todo pequeñas empresas que han tenido que cerrar porque ya no tienen recurso para pagar sueldos y salarios de sus trabajadores. Me parece que fue una estrategia totalmente equivocada, o el que los vea como sus enemigos, más bien la clase empresarial debieran ser aliados del gobierno, porque el gobierno no puede generar empleos y nada más ser el único patrón. Me parece que el sector empresarial tiene una tarea fundamental en la consolidación económica de nuestro país, ¿no? Y simplemente pues se les ha minimizado, se les pone calificativos y tantito
contravienen a lo dicho o lo expresado por el presidente y de inmediato los descalifican, ¿no? Entonces sí me parece muy grave que no se les dé la importancia que ellos merecen. Claro, quisiera ir un poco a los comentarios del público brevemente. Andrés Moreno Nieto, excelente análisis. Y en el chat me mencionan una declaración del presidente sobre la reforestación, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de Sembrando Vida, pero me hacen mención a una declaración del presidente quien menciona que se ha decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos, y lo más interesante, ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan. ¿Qué opina, diputada, de esto, de esta declaración? Bueno, es un comentario. No sé, diputada, ¿qué opina de esta declaración? Sí, bueno, pues yo estoy a favor de la sustentabilidad. No sé, desconozco qué cosa esté haciendo el presidente, además del programa de Sembrando Vida, que se trata precisamente sí de reforestar el país, sino más bien lo que yo te puedo, de lo que yo puedo hablar y que conozco bien, es, por ejemplo, la desforestación que va a haber por la construcción del Tren Maya. Están amenazadas las comunidades de jaguares que hay allá. No hay, hasta el día de hoy, no han presentado la manifestación de impacto ambiental, tampoco dieron cumplimiento a la consulta de los pueblos indígenas, más bien pareciera pues un capricho del presidente de querer hacer este tren que ni siquiera sé si lo va a concluir, no sé si va a funcionar, no sé si realmente va a generar la derrama que se prevé, pero además va a pasar por encima pues de esta reserva ecológica que tenemos como país y que debiéramos cuidar. Ya también la comunidad indígena ya promovieron juicios precisamente porque pues ellos no están a favor de esto, ¿no? Entonces la ley o estos caprichos, estos programas no tienen por qué imponerse, y el tema de sustentabilidad no es un tema nada más del presidente, más bien me parece que ha sido un esfuerzo de las organizaciones, de la sociedad civil, y me parece que es un tema en el cual debiéramos comprometernos todos los ciudadanos. Diputada, ya para ir cerrando la conversación, porque sé que tiene pendiente una actividad en el Congreso, quisiera preguntarle qué opina de la consulta popular en torno al juicio a los expresidentes. Bueno, me parece que la ley, bajo ninguna premisa, no hay justificación para que se consulte si se le aplica a alguien o no la ley. Me parece que si hay elementos pues para juzgar a alguien, pues se tiene que hacer. Al día de hoy, Morena lo único que ha hecho pues es acusar o es sacar sus boletines, o todo queda en la parte mediática y no hay ninguna denuncia presentada ni se ha procedido en contra de ningún presidente, ¿no? Es más, creo que al presidente de México se le olvida que después de Calderón pues también hubo un gobierno priista. Él se quedó en el pasado, en los tiempos donde gobernó Acción Nacional, pues con Calderón, con Fox, y pues bueno, no vemos pues un real compromiso pues con el tema de la aplicación de la justicia, ¿no? Me parece más bien un tema electorero y populista esto de consultar si se debe juzgar o no a los presidentes. Ellos nada más tienen fuero durante su encargo, entonces no debiera ser un tema que debiera consultarse, ¿no? Por cierto, el día de hoy vamos a ahorita discutir una reforma constitucional en 2 artículos, el 108 y el 111, que precisamente lo que va a hacer es que existan otros supuestos mediante los cuales se pueda juzgar al presidente de México. Anteriormente era solamente por traición a la patria, por delitos graves del orden común. Ahora también se le va a poder juzgar por delitos electorales, o también por delitos por los cuales puede ser juzgado cualquier ciudadano, pero va a tener un trato privilegiado. Por cierto, también hay que decir las cosas por su nombre. Para que el presidente pueda ser juzgado, va a tener que aprobarlo por 2/3 partes la Cámara de Diputados y lo mismo el Senado, ¿no? Entonces, es otra vez el doble discurso, ¿no? No es nada más quitar el fuero al presidente. Él debiera ser juzgado como cualquier ciudadano. Nosotros también, por supuesto, los diputados. Pues muchísimas gracias por la conversación, diputada. Creo que pues quedaron algunas cuestiones en el tintero, pero pues gradualmente irán saliendo, y espero que podamos conversar en otro momento, diputada.
Muchísimas gracias, Fernando, pues por la invitación y sí, por supuesto que hay muchísimos temas que tocar todavía, temas de interés para la ciudadanía y siempre es importante este tipo de ejercicios, ¿no? Que también nos dan voz, pues a quienes hoy somos oposición y además que queremos también, por supuesto, aportar nuestro granito de arena, pues para que a México le vaya bien, ¿no? Ser una oposición constructiva, una oposición siempre con propuesta. Muchísimas gracias, diputada, y pues al auditorio de La Oriente les agradecemos su presencia. Recuerden que nos vemos aquí todos los miércoles a la 1:30 p.m. en Siguiente Nivel, discutiendo temas de la agenda pública. Pues muchísimas gracias, les mando un cordial saludo. Diputada, hasta luego. Hasta luego.